Bien amigos, bienvenidos a Tal Cual Debates. Tenemos a una invitada muy especial en este terrible marco de disolución institucional que está viviendo Venezuela, esta crisis política, institucional, económica, que hemos descrito otras veces para ustedes, social por supuesto. Es Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, abogada, una figura pública con una reconocida y clara militancia, fue diputado durante muchos años y forma parte, como ustedes lo han ido viendo, pues del el grupo, que ya no es tan pequeño ni tan anecdótico, de dirigentes chavistas, que así se asumen todavía, que presenta pues objeciones de fondo al proyecto constituyente y a la manera como se está manejando la legalidad hasta el momento. No es poca cosa. Entonces prestemos atención a lo que nos va a decir Gabriela. De verdad, gracias por estar acá, encantados de poder tenerte en Tal Cual Debates. Gracias, Alonso, por la invitación, y de verdad que es muy propicio que distintos pensamientos podamos confluir finalmente en lo que siempre hemos defendido, nuestra Constitución. El proyecto, digamos, que pone de acuerdo a la gente, que el proyecto rector de la vida en sociedad. Yo te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo fue ese proceso interno, según el cual, pues a partir de una situación dada, tú estabas probablemente en el PSUV, has ocupado responsabilidades de alto gobierno, empezaste a ver que la cosa empezó a marchar para otra parte, que te cambiaron el idioma, que no te sentías cómoda? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue brusco? ¿Fue progresivo? ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, ya, yo no puedo seguir en esta, pues yo no puedo seguir convalidando esto? Sí, bueno, todo proceso es progresivo y bueno, internamente yo comentaba con mis colegas algunas cosas con las que yo no estaba de acuerdo, pero siempre había como un aspecto validador de la misma oposición respecto a esas situaciones. Verbigracia, pues después del triunfo de la Asamblea Nacional, y con las decisiones del tribunal, la propia asamblea entró en desincorporar e incorporar diputados, y ya siendo ellos un órgano de segundo grado, ellos se representaban a sí mismos, y si ellos no elevaban la voz para hacer reclamos tan lógicos, por ejemplo, como que por 3 diputados quede inhabilitada todo un cuerpo parlamentario. Esa explicación ellos nunca la... Pero ellos han pataleado, han protestado, ¿no? Pero bueno, sí, pero de alguna forma estaba ese ping-pong entre la oposición y el gobierno. Y también pues la ausencia de un proyecto político para el país por parte de la oposición, Alonso, porque ¿qué dice la oposición? Elecciones generales, y no se sientan a hablar del futuro, no se sientan a pintar un horizonte. Eso también es algo que contiene mucho al chavismo, porque el chavismo, o digamos quienes han apoyado el proyecto chavista durante los últimos años, han tenido ideas muy claras acerca del proyecto de país. Pero bueno, en ese tránsito, la convocatoria de una asamblea constituyente el 1 de mayo a mí me entusiasma, porque digo, se le va a restituir la fe al pueblo de que confiamos en que a través del voto podemos resolver este problema. Pero unos poquitos días después se empieza a hablar de sectores como una decisión difícil. No es hasta sino el momento en que leo las bases comiciales que me doy cuenta de que ¿De eso... dónde viene la trampa? Que es una trampa, exactamente. No, o sea, que un presidente que no tiene popularidad ni autoridad en Venezuela lanza un proceso que va a regir la vida de todos los venezolanos durante muchísimos años, teóricamente, y él es el que dice cómo, quién, cuándo es lo que se va a elegir. Y lo más grave, vacía el concepto de soberanía. Lo vacía, y además lo más grave, lo más delicado, el Tribunal Supremo de Justicia le da la razón al poder, cuando el Tribunal Supremo de Justicia debe ponderar de los derechos humanos de todos, cuáles son los más válidos en el minuto que estamos analizando. Y bueno, pues era insostenible para mí moralmente. Me faltaban 2 años para jubilarme en una institución muy sólida, pero yo, que vengo de una militancia de derechos humanos, que fui parlamentaria y que además enarbolé las banderas del cambio, era mi propia muerte moral. Era mi propio sepulcro político. ¿Has debatido eso con compañeros en privado? Con compañeros del chavismo, con gente del PSUV, Sí, de amiga, que no está ahorita contigo? ¿Han debatido ese sí, tema? lo hemos debatido, y bueno, se encapsula que estamos luchando contra el imperialismo. Y entonces vale cualquier trampa. No, y además que esa lucha contra el imperialismo hay que verla muy de cerca, porque cuando tú le vas a entregar el arco minero a unas transnacionales, colocando en riesgo una de las mayores riquezas de nuestro país, que es las reservas hídricas,
para sacar el coltán y el oro, tú dices, bueno, esto es antiimperialista. Pero además hay un tema, dijiste un tema fundamental, ya vamos a terminar este primer corte, se vació el concepto de soberanía. La soberanía reside en el pueblo que la ejerce a través del sufragio, más para una constituyente. El pueblo tiene que decir si quiere o no esa constituyente de Maduro. Pero además, es que Delcy Rodríguez está hablando todo el tiempo de soberanía y padrino, como un concepto, como una abstracción donde está la bandera y el escudo, pero no las personas. Exactamente, es un concepto vaciado, pero no es vaciado, es un derecho humano violado y nosotros como pueblo tenemos la responsabilidad de reclamarlo. Nosotros debemos recordar, todos los venezolanos, a Chávez con este gesto, levantando la Constitución. La constituyente le está cortando el brazo izquierdo a Chávez porque Chávez era zurdo cada vez que levantaba la Constitución. Le está cortando el brazo izquierdo a Chávez y está sustituyéndolo por un libro que además la agenda la está poniendo el poder. Eso no es constituyente y nosotros no estamos obligados a reconocer. No es poder originario. La gran estafa conceptual y retórica, y uno ve a muchos dirigentes, Jesús Faría, Héctor Rodríguez, Delcy Rodríguez, el otro, el Lobo, tal, el Jagua, poder originario. No hay poder originario. Si el poder originario no está decidiendo, o sea, si quiere ir una constituyente. Poder constituido no puede formar poder constituyente. No tiene la capacidad, porque no es nada más los artículos a los que se refiere el presidente, es el eje de rotación de la Constitución. La primera página de nuestra Constitución dice, el pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores. Ese es el preámbulo. O sea, que la estás violando desde la LO. Desde la página número 0. Desde la LO, como decía mi mamá. Bien, vamos al corte, ya venimos.